¿Qué tal? Un saludo cordial a todos los alumnos que les tocará ver el desarrollo de esta clase el día de hoy. Les agradezco a todos su presencia, su puntualidad. El día de hoy ya estaremos avanzando hacia la transmisión de las obligaciones. Estaríamos hablando de la cesión de créditos y la cesión de deuda, que son las dos formas que nuestro código establece como cesión de o transmisión de las obligaciones, según sea el acreedor o según sea el deudor el que va a realizar este acto jurídico. Hola José, hola María José, hola Paula, Giselle, Mario Espínola también nos está mirando. Bueno, vamos a ir viendo. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? Está Asier también. Bien. Hola Jime. Jime siempre presente, ella es nuestra delegada del turno mañana, tiene una paciencia única. Admirable por hecho sea de paso. Bien. Bueno, repito, ya que estamos conectándonos en masa, voy a volver a repetir. Esta noche, hola Pedro, esta noche vamos a desarrollar la sesión de créditos y la sesión de deuda. Sesión de créditos y sesión de deuda. Y como siempre, vamos a hacerlo en compañía de nuestro Código Civil. Vamos a irnos hasta el 524 para poder ir ubicándonos en tiempo y espacio, principalmente a lo que al código se refiere. Y en ese sentido, siempre es interesante rescatar la parte histórica de esta situación. Más que importante cuando ya estamos terminando el, lo que sería nuestro programa de estudios en la parte de obligaciones, porque después de transmisión de las obligaciones ya entramos en los modos de extinción y por último las fuentes no voluntarias. O sea, nos queda una semana más de clases o de desarrollo de lecciones en los cuales estaríamos completando la totalidad del programa y sin olvidarnos del tremendo esfuerzo que hicieron cada uno de los alumnos, también los docentes, para poder realizar esta situación a pesar de que la pandemia está muy vigente. Siempre va a quedar en nuestros recuerdos esta situación de que alguna vez dimos clases por medios telemáticos y esto ha abierto un sinfín de oportunidades para que todas las sedes, todas las sedes del país puedan aprovechar a docentes como el doctor Ríos Ábalos, el doctor Alberto Martínez, Aldo Rodríguez, la doctora Cira Monserrat Ábalos, quien les habla, el doctor Guillermo Riveros, y todos haber dado por lo menos alguna clase con estos exponentes del derecho, de las obligaciones. Bueno, voy a hacer la famosa pregunta, ¿me escuchan bien? Entonces voy a empezar a desarrollar mi clase de acuerdo a eso. Voy a leerles aquí en los comentarios. Si me dicen que me escuchan bien, empiezo. Bien. Giselle Saldívar dice que me escucha bien. Con eso ya me basta. Gracias Giselle. Muy amable. Muy amable. Gracias Ricardo también, que me está escuchando bien. Voy a empezar definiendo cada vez, gracias José. Voy a definiendo otra vez que las obligaciones son un vínculo jurídico, dice. Y esto lo voy a hacer hasta el cansancio y hasta el hartazgo. En razón de que es tan interesante y tan importante entender el concepto de lo que estudiamos para poder posteriormente explicar las consecuencias, los efectos, cómo nace y durante el nacimiento hasta antes de la extinción, los cambios que podrían variar.
Porque cuando nosotros empezamos estudiando obligaciones, estudiamos de que es un vínculo jurídico, una relación jurídica, por medio del cual una persona llamada deudora se compromete a realizar una prestación prometida a favor del acreedor. Y en caso de que se pueda, incluso a constreñir su cumplimiento por el uso de la fuerza, debidamente justificada. Ahora, fíjense, tenemos un deudor y tenemos un acreedor, en el cual el deudor se compromete a realizar una prestación a favor del acreedor. En la parte del programa que nosotros vamos a estudiar y que está regulado a partir del 524, vamos a mirar y vamos a notar de que desde el principio, que es la creación de la obligación, hasta el final, que es el modo de extinción que posteriormente vamos a dar, ahí en ese pequeño íter, en ese pequeño caminito, va a sufrir una modificación, sea activa, que se llama la modificación activa, se llama cesión de créditos. Vamos a cambiar la persona a la cual vamos a obligarnos, ante la cual deberemos de realizar la prestación prometida, y también podría darse el cambio del sujeto pasivo. En ese sentido se llama cesión de deudas, que al mismo momento y instante también podría dividirse en delegación y expromisión. Delegación y expromisión, que en su momento oportuno estaríamos estudiando. La primera parte del desarrollo nos obliga a estudiar un acto jurídico que es un contrato por medio del cual el acreedor originario se compromete a transferir su crédito a favor de una tercera persona, ya sea a título oneroso, ya sea a título gratuito. El doctor Martínez Simón, en su libro Esbozo de las Obligaciones, manifiesta de que la cesión de créditos, en su estudio cercano, inmediato, refiriéndose al código de Vélez-Sarsfield, no se encontraba regulada de forma expresa, clara y categórica, ¿verdad? No se encuentra así como hoy se encuentra en nuestro código, bien regulado, bien establecido. Tal es así también que en Roma no se encontraba también bien regulado, bien normativizado, mucho menos aún la cesión de deudas. Convengamos que la cesión de deudas es un instituto novedoso que fue empezado a utilizarse recién en Alemania, y con mucha diferencia a lo que hoy por hoy existe, ¿verdad? En Alemania, en la cesión de deuda, incluso era una suerte de asunción o promesa de cumplimiento, en el cual no se le tenía en cuenta al acreedor, siendo que la figura del acreedor es la más importante, porque este es el que debe de aceptar que ocurra esa cesión. Pero volviendo a la cesión de créditos, lo que tenemos nosotros que entender en la cesión de crédito es que es un acto jurídico bilateral. Este acto jurídico se puede y se da a través del mayor de los actos jurídicos, que es un contrato, en el cual el acreedor se compromete a transferir un crédito a favor de un tercero. Pero ¿cuál es el encanto de la cesión de crédito? ¿Cuál es lo importante, lo interesante, lo destacable de la cesión de créditos? Es que la cesión de créditos no requiere la anuencia, no requiere la aceptación del deudor o por parte del deudor. Aquí las dos partes, el acreedor originario y el nuevo acreedor, se ponen de acuerdo, sea a título gratuito o sea a título oneroso, y uno se compromete a transferirle el crédito a favor del otro, y no necesariamente tienen que comunicar de esta situación al deudor. Ahora, ya enseguida vamos a estudiar qué efectos tiene el hecho de comunicar al deudor de esta situación. Enseguida vamos a hablar de eso. Pero vuelvo y repito, en la cesión de créditos, la mutación, el cambio de originario de la obligación se realiza en el sujeto activo, en el acreedor. Y este se compromete a transferir un crédito a un tercero, sea a título originario, a título gratuito o a título oneroso, ¿verdad? Sin necesidad de la aceptación por parte del deudor, sin necesidad por parte del deudor.
Bien, esto tiene ciertos caracteres, este acto jurídico, y en primer término entendemos que es un acto jurídico consensual, donde la aceptación, la expresión de voluntad por medio del cual las partes resuelven realizar esta transmisión de las obligaciones, en este caso de un crédito, es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario. Y como bien lo mencioné, no se prohíbe que se haga de forma gratuita, puede ser gratuita o puede ser onerosa, eso ya depende de estas dos partes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la cesión de créditos y la cesión de deudas? Es que no es necesaria la notificación de esta cesión de créditos al deudor. ¿Para qué? Para que surta efectos entre las partes, entre el antiguo deudor y entre el antiguo acreedor y el nuevo acreedor. Aquí lo que va a cambiar es la persona a la cual el deudor va a cumplir la prestación prometida. Va a cumplir la prestación prometida. En primer término, en el código de Vélez, hablaba de una suerte de que debía de realizarse la tradición del título de crédito para que se perfeccione el, el acto jurídico de cesión de créditos. Hoy por hoy, nuestro código habla de que una vez que se produzca el consentimiento, queda transmitida la cesión de crédito. Evidentemente con la obligación de que al momento, o antes de que el deudor tenga que cumplir con la prestación prometida, el antiguo acreedor deba entregar el título, ¿verdad?, al nuevo acreedor. ¿Para qué? Para que cuando el deudor cumpla con su prestación, este le realice la entrega. Y pueden ser de diversas formas, Ahora, o en el caso de que el deudor no quiera cumplir con la prestación, el nuevo acreedor eh, pueda exigir su cumplimiento a través de los medios coercitivos si así se pudiese, según el artículo 420. Bueno, ¿quiénes son los sujetos en la cesión de créditos? Tenemos que son tres los sujetos. El sujeto que anterior, o sea, se llama eh, antiguo acreedor o antiguo titular del crédito. Vamos a llamarlo con el nombre de cedente. El nuevo titular del crédito, el nuevo acreedor, se llama cesionario. Y el deudor se va a llamar deudor cedido. Vuelvo, repito, cedente es el antiguo acreedor, el cesionario es el nuevo acreedor y el deudor cedido es el deudor normalmente. Si es que el deudor está en colusión con el antiguo acreedor, o sea, se pusieron de acuerdo para que para engañar al nuevo acreedor, en ese caso el antiguo acreedor va a ser responsable de los daños y perjuicios de esta situación. Este, este acreedor cedente, que es el antiguo acreedor, va a tener una responsabilidad de incluso de evicción. ¿Por qué? Porque viene la transmisión que se da como una transmisión de cosas muebles, está regido en el artículo 1733, y también va a ser responsable de la existencia del crédito y también de la legitimidad del crédito. Tiene mucho sentido porque ¿cómo ocurre este acto jurídico bilateral consensual de la cesión de crédito? Les explico. Supongamos que yo, Óscar Arzamendia, tenga un juicio en el cual le gané al Estado paraguayo. Y vamos a decir por qué le damos como ejemplo al Estado paraguayo, porque hay un principio del derecho procesal que dice que el Estado paraguayo es semper solvens, siempre solvente. Y le gané el juicio en primera instancia, le gané el juicio en segunda instancia, se confirmó, supongamos que se atacó de inconstitucionalidad o algo por el estilo y se fue a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia a mí me dio la razón y por ende, como fui el abogado que obtuvo las resoluciones favorables,
Eso me permite a mí ejercer mi derecho de regulación en horarios. Y mi regulación en horario alcanza una suma muy importante que después es confirmada en la Cámara, incluso también si por ahí tiene algún tipo de problema, la Corte y todo se manifestó. O sea que está firme mi regulación en horario. Esa regulación en horarios contra el Estado paraguayo, que es la sentencia firme y para ser ejecutoria es un título de crédito que me autoriza a mí a exigirle al Estado paraguayo que me pague. ¿Quién es mi deudor en este caso? Va a ser el Estado paraguayo. Pero para cobrarle al Estado paraguayo también tenemos que entender que existen ciertos requerimientos. Les voy a explicar. Esto se comunica al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda le comunica al Congreso, el Congreso incluye en su presupuesto general de gasto de la Nación, y una vez que se incluye en el presupuesto general de gasto de la Nación debería de pasar al ministerio que encargado de pagarme, y allí tendría que salir el cheque. Esto es un trámite administrativo que muchas veces se puede tornar engorroso y puede tardar un poco. O sea, yo tengo un título de crédito, pero no sé específicamente cuándo voy a cobrar. Pero el título de crédito está, la deuda es legítima, está vigente, es exigible, y entonces vamos a ponerle una suma de 100 millones de guaraníes, para no exagerar, 100 millones de guaraníes. Y voy y hablo con un amigo que tiene dinero en efectivo y le digo yo, mira, tengo aquí una sentencia contra el Estado paraguayo de 100 millones de guaraníes que está firme y ejecutoriada, pero le falta realizar los trámites de la ejecución de sentencia para que puedas cobrar. ¿Qué posibilidad hay de que nosotros realicemos un acto jurídico mediante el cual yo te voy a vender a vos mi crédito a favor del Estado y vos vas a ejecutarlo porque ya está como para poder ejecutarse? Dale, no hay problema. Realizamos un contrato y en ese contrato ponemos que yo le vendo y transfiero mi título de crédito al amigo este en la suma de 80 millones de guaraníes. Él acepta el precio y se hace la transmisión del bien. Incluso ya le entrego las copias de la sentencia y él se va y se presenta en el juicio, se presenta con la sesión de derecho de acciones, el contrato que nosotros tenemos, y solicita de que él sea el nuevo titular del crédito y va a empezar a exigir. Nótese de que aquí la sentencia firme ejecutoriada era de 100 millones de guaraníes y yo le vendí por 80. Los 20 millones de guaraníes de diferencia en teoría serían la ganancia que él podría obtener cuando él cobre, que no se sabe cuándo va a ser. Pero yo ya obtuve un poco de dinero, que es lo que yo quería, y no tenía paciencia para realizar los trámites necesarios y suficientes para ejecutar la sentencia. Esa es una cesión de crédito. Yo no necesito notificarle al Estado de que ahora mi amigo va a ser el nuevo acreedor ni nada por el estilo. Cosas muy distintas ocurren, ustedes tienen que saber. Si es que yo, Oscar Arzamendia, tengo un crédito, ese crédito es un activo dentro de mi patrimonio, pero tengo deudores y estoy en un estado de insolvencia o estoy por entrar en estado de insolvencia. Entonces, para que la sesión de crédito se perfeccione y que esta sesión de crédito tenga efectos contra terceros, en este caso contra mis acreedores, lo que yo necesariamente tengo que realizar es notificarle al deudor de que he cedido su crédito. Entonces, con eso, los efectos que ya no van a ser solamente entre las partes, también se van a dar frente a terceros. En este caso, entiéndase terceros como mis acreedores, que son los interesados de qué es lo que yo hago con mi activo. En ese sentido, ya estamos nosotros hablando de la cesión de crédito con respecto a sus efectos entre las partes, donde el antiguo acreedor era responsable de la legitimidad del crédito, ¿verdad? Es responsable de todos los vicios que podría eventualmente traer, y en caso de que se declare nulo, va a ser responsable solidariamente del pago de la deuda incluso. Bueno, a ver de qué me estoy olvidando. Vamos a mirar el código para poder
ir hablando de todas las consecuencias jurídicas que podría tener una cesión de crédito. El 524 versa lo siguiente, dice: el acreedor puede transferir a título oneroso o gratuito su crédito aún sin consentimiento del deudor. Eso lo habíamos mencionado en la definición. Siempre que el crédito no tenga carácter estrictamente personal o que su transferencia no esté prohibida por la ley. Son las dos limitaciones, porque a la pregunta es: ¿qué tipo de créditos podemos nosotros transferir? Todos, a excepción de que no tenga un carácter estrictamente personal o que su transferencia no esté prohibida por la ley. Esa es la única, las únicas excepciones que tiene la ley en su artículo 524. Las partes, dice, puede excluir la accesibilidad del crédito, pero el pacto no es oponible al cesionario si no se prueba que él lo conocía al tiempo de la cesión. Las partes en este caso mencionan al antiguo acreedor y al deudor, ¿verdad? Al cedente y al deudor cedido. Pero eso no solamente no es oponible al cesionario, porque si él no lo conocía, no va a tener efecto, igual va a surtir. Bueno, el 525 dice: cuando la transferencia tiene lugar en virtud de la ley o de sentencia, ella es oponible a los terceros sin ninguna formalidad y aún independientemente de toda manifestación de voluntad de parte del precedente acreedor. 526. La transferencia de un crédito comprende sus accesorios y privilegios, como también la fuerza ejecutiva del título si lo tuviere. Aquí se refiere, Eduardo Paul, te voy a decir enseguida qué significa estrictamente personal. Aquí la ley se refiere con respecto al 526, que comprende sus accesorios y privilegios. Es que si yo estoy comprando un título de crédito, un pagaré, pongamos, y ese pagaré es hipotecario, también incluye la garantía real de la hipoteca sobre ese bien. Eso es muy, muy importante. Y si tuviese también algún tipo de privilegio establecido, como ser la primera hipoteca o otras cuestiones que están establecidas en la ley, en ese caso y en ese orden también van a incluir esos privilegios. O sea, el artículo 526 lo que dice es que el acreedor, el cesionario, el nuevo acreedor, tendrá todos los derechos y tendrá todas las prerrogativas que tenía el acreedor originario, que es el cedente. Me pregunta Eduardo Paul Estigarribia, ¿cuál podría ser un ejemplo de estrictamente personal? Bien, aquí el crédito puede ser una obligación de hacer una actividad o un servicio, donde supongamos que era un servicio de guardia privada que tenía que hacérsele al acreedor, y este acreedor era una persona que ejercía el comercio en el área de Asunción y no revestía mayores inconvenientes para el deudor poder cumplir con esa prestación. Pero supongamos que cambia la situación personal del cesionario, y este cesionario tiene un perfil un poco más peligroso de cuidar, y eso afectaría considerablemente a las cualidades personales que el deudor no consideró al momento de comprometerse. O sea, una cosa es cuidarle a alguien que ejerce el comercio y no tiene un alto perfil de peligrosidad, en el sentido no cuesta mucho cuidarle, y otra es quizás cuidarle a una persona que tuvo antecedentes, por más que ya lo haya cumplido, de comisiones de hechos punibles asociadas al tráfico, al contrabando o a algo que esté mencionado a delitos transnacionales, y sea una persona conocida que tenga muchos enemigos e intereses más peligrosos que el anterior acreedor. En ese caso estamos ante la situación de que es un cumplimiento estrictamente personal. O sea, las cualidades personales del acreedor se tenían en cuenta al momento de realizar la obligación. Ahí sí cambia considerablemente la situación. Y la misma situación también vamos a volver a estudiar en la sesión de deudas. Incluso es más importante y más interesante en ese caso. Espero haberte contestado eso, Eduardo Paul. Bueno, aquí en el 527 habla de los efectos que pudiese eventualmente tener los terceros interesados en el crédito. Como yo le dije, el crédito que yo tenga es un activo. Y este activo es algo que acrecenta mi patrimonio y que
probablemente sea de interés de terceras personas que yo lo cobre y eventualmente sirva para que ellos también puedan cobrar sus créditos. En ese sentido, nosotros nos encontramos ante que la situación de que nuestro crédito es de interés de un tercero. ¿Y qué pasa? Dice lo siguiente: respecto de terceros que tuviesen interés legítimo en objetar la cesión para conservar derechos adquiridos después de ella, el crédito solo se transmite al cesionario por la notificación del traspaso al deudor cedido o mediante la aceptación por parte de este. Dos situaciones se dan: la notificación al deudor cedido o la, mediante la aceptación por parte de este. Y yo les aclaro, este tema 527 es tema de examen. Es tema de examen. Muy importante que lo anoten, porque si bien en su principio la cesión de créditos es un acto jurídico bilateral consensual por medio del cual el cedente transfiere un crédito al cesionario, sea por título gratuito o oneroso, y no necesita la notificación de ese acto jurídico al deudor, eso solamente queda para las partes. Pero para la perfección y para que esta cesión tenga efectos contra terceros que estén interesados en el crédito, el artículo 527 dice: el crédito solo se transmite al cesionario, dice. O sea, le da la condicionante de que si no se notifica o si no acepta el deudor, este crédito no se perfecciona, esta cesión de crédito no se perfecciona. Anótenlo bien, el artículo 527 es muy importante. El 528 viene a regular las formas de notificación que se pueden dar. Por ejemplo, dice: la notificación debe hacerse bajo pena de nulidad por disposición judicial, por medio de notario, por telegrama colacionado u otro medio auténtico, y se transcribirá en ella la parte sustancial del contrato. Aquí no es: le voy a enviar un WhatsApp y le digo, a mí nada, estoy cediendo tu crédito. No. Aquí no es: le voy a enviar una carta así que no pueda determinarse de que yo soy el cesionario, que yo soy el cedente y otras cuestiones, y estoy diciendo cediendo su crédito. Aquí claramente dice: por disposición judicial, por medio de notario o por telegrama colacionado. Este último es el que más se utiliza. Por telegrama colacionado. Bueno, el 529 habla de los efectos que podría tener y las responsabilidades que podrían tener el cedente, que es el antiguo acreedor, con respecto al cesionario en caso de que exista colusión. ¿Qué es colusión? Es acuerdo malicioso para engañar a una persona. Es un acuerdo malicioso. Dice 529: si los hechos y las circunstancias del caso demostraran una colusión del deudor con el cedente o una imprudencia grave de aquel, el traspaso del crédito, aunque no estuviera notificado ni aceptado, surtirá respecto de él todos sus efectos. Esta disposición es igualmente aplicable a un segundo cesionario culpable de mala fe o de una imprudencia grave, y la cesión, aunque no estuviera notificada o aceptada, podrá oponérsela por el solo conocimiento que de aquello hubiera adquirido. O sea que son responsables en ese caso. El cedente, o sea, no se libera de su responsabilidad de haber tenido buena fe, de haber transmitido un crédito que tenía una colusión con el deudor. O sea, no iban a cobrar. No iba a cobrar, y más que nada una omisión grave. Bueno, el 530 manifiesta en qué pasa en caso de que exista una convocatoria de acreedores y el cedente transfiera el crédito. Dice: producido el concurso del cedente, concurso significa convocatoria de acreedores, la notificación de la transferencia o aceptación del deudor no surtirá efecto para los acreedores si tuviera lugar después del auto declarativo. O sea, el crédito que tenía el cedente forma parte de su activo, y ese activo es prenda común de sus acreedores dentro de la convocatoria de acreedores, que es un juicio que ustedes van a estudiar dentro de poco. Y en ese sentido, por más que se haya notificado al deudor, no surtirá ningún efecto a los acreedores que tengan la declaración de su siguiente verificación de crédito o te ha verificado su crédito. ¿Por qué? Porque ese crédito es un activo que ellos tienen para cobrar. Es otra vez los créditos que tienen contra el cedente. Es súper interesante este tema de la cesión de créditos. Es algo que a mí, desde que estaba en la época de estudiante, me llamó la atención, y siempre quise dejar en claro de que la cesión de créditos
tal como lo dice el doctor Silva Alonso en su libro. Este libro también es muy bueno, lo recomiendo. Derecho de las obligaciones de Ramón Silva Alonso, que yo tengo ya un poco viejito, ahora la edición 2003, eh, reedición 2003, pero buenísimo, buenísimo también, ¿verdad? Y así como le dije, aquí le tengo presente y me gusta mucho su libro, es muy claro el esbozo de las obligaciones del doctor Alberto Martínez, que es nuestro compañero de cátedra hoy por hoy. Bueno, sí, creo que corresponde hablar ya de la cesión de deudas, transmisión de las obligaciones de cesión de deudas. Voy a irme hacia ahí un ratito. Y la cesión de deudas se encuentra regulada a partir del artículo 538 de nuestro Código Civil. La cesión de deudas se divide en dos tipos de cesiones. Una que se llama delegación y la otra que se llama expromisión. Pero les voy a aclarar una situación. La cesión de deuda no es una figura romanista, no se conoció en Roma. ¿Por qué? Porque decían los romanos que la obligación era una cuestión estrictamente personal y que no era posible la transmisión de las mismas. En ese sentido, dice que el acreedor tenía en cuenta cualidades muy importantes. Y de ahí viene esa famosa explicación de que las relaciones que tiene el acreedor con el deudor son de cuestiones subjetivas, ¿verdad? O sea, las cualidades que tenga el deudor es lo que también le interesa muchísimo al acreedor. Está la otra también, la otra tendencia que habla de que más las obligaciones de dar no es tanta la actividad que podría realizar el deudor a favor del acreedor lo que le interesa al acreedor, sino el objeto sobre el cual está versando la obligación, que en este caso podría ser dinero, podría ser un libro, podría ser ganado. Eh, esa es la otra teoría. Pero la cesión de deuda no era conocida en Roma como hoy nosotros la tenemos conocida. Vamos a aclarar, para nada, para nada. No, no era concebible para los romanos realizar cesiones de deuda. Ya creo que allá por el derecho del medioevo, un poquito más, viniendo hacia acá el derecho francés, el derecho alemán, es que se empieza a conocer esta figura. En el derecho alemán incluso habla Silva Alonso en su libro, no era necesario, no era un sujeto activo el acreedor, o sea que se ponían de acuerdo en este caso el antiguo deudor con el nuevo deudor y le comunicaban de que iban a hacer la deuda. Bueno, eso hoy por hoy no ocurre así, para nada. Eh, Vélez Sarsfield, por ejemplo, en su código civil argentino que se usaba hasta el siglo pasado, no mencionaba de una forma tan completa como hoy nosotros tenemos en nuestro código a partir del 538 y que regula de una forma muy clara y categórica la situación de la cesión de la deuda. La cesión de la deuda básicamente es cuando eh, hay una mutación, hay una mutación del sujeto pasivo y se puede dar de dos formas, como dije, de la delegación y de la expromisión. Eh, en la delegación, en la delegación es muy importante mencionar que el deudor, el deudor está buscando que un tercero asuma el compromiso que él tiene con el acreedor. Y una vez que encuentra un tercero que asume, que quiere asumir el compromiso que tenía el deudor originario con el acreedor, se van junto al acreedor y le dicen, mira, te presento a fulanito, esta persona es también así como yo una persona cumplidora de sus obligaciones, es una persona que no tiene atrasos en el cumplimiento de las mismas, gana casi lo mismo que yo o gana más y a partir de ahora él quiere asumir la deuda que tenía yo contigo. Y si el acreedor necesariamente, vamos a aclarar, el acreedor necesariamente tiene que aceptar y si acepta, entonces en ese caso
vamos a tener enfrente a nosotros un acto jurídico bilateral que se va a llamar cesión de deuda en el carácter de delegación. Es cuando un tercero, a iniciativa del deudor, asume la obligación para con el acreedor y éste le acepta. La delegación se puede dar en forma perfecta o imperfecta. Es perfecta cuando el acreedor libera al deudor originario. En ese caso solamente va a quedar la relación jurídica en el cual el nuevo deudor se compromete a cumplir con la prestación que el anterior acreedor, pero el anterior deudor había asumido. Pero en ese caso la delegación es perfecta. Pero si el acreedor no menciona expresamente de que va a liberar al deudor originario, en ese caso la delegación es imperfecta. En ese caso la delegación es imperfecta. El código habla de, en este caso también de la expromisión, que me gustaría también mencionarles, no sin antes establecer, como hace rato habíamos establecido, cuáles son los sujetos, cómo se llaman aquí, el código utiliza estos nombres, ¿verdad? Para que ustedes recuerden cuáles son los sujetos en la delegación. Bueno, en primer término tenemos a la figura del delegante. El delegante es el deudor original, el deudor originario o primer deudor. Y el delegado es el tercero que viene a asumir el compromiso, viene a asumir la deuda o nuevo deudor, ¿verdad? Y al acreedor se le llama delegatario. Al acreedor se llama delegatario. Entonces tenemos delegante, delegado, delegatario. Bien, en la expromisión ocurre una situación muy distinta que no ocurre en la delegación. En la expromisión, el tercero, sin comunicación con el deudor originario, incluso podríamos decirle a espaldas del deudor originario, se comunica con el acreedor y le propone asumir la deuda del deudor originario. También se da a través de un acto jurídico, tal y cual como habíamos hablado en la sesión de créditos. En la sesión de deudas también es un acto jurídico bilateral, casi siempre tiene el carácter de ser oneroso, evidentemente porque tendría que el deudor cumplir con la prestación prometida, entonces sí o sí allí tiene que haber un valor económico, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia entre la delegación y la expromisión? Que en la expromisión el tercero no se comunica con el deudor originario y directamente se comunica con el acreedor, ¿verdad? ¿Para qué? Para asumir el compromiso que eventualmente había asumido el deudor originario. Sí, te voy a dar enseguida los ejemplos. A mí me pregunta, ¿podrías dar un ejemplo que sea en la realidad de alegaciones, promisión? Sí, súper interesantes son los ejemplos, te voy a decir enseguida. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la delegación, si la delegación es imperfecta y ya llegó el momento del cumplimiento de la prestación y no se está cumpliendo, el acreedor no le puede exigir al deudor originario primero. En este caso, necesariamente tiene que irse en orden. Tiene que exigirle cumplimiento al nuevo deudor y si el nuevo deudor no puede porque está en insolvencia o lo que fuere, allí recién se va a ir en contra del deudor originario en la delegación imperfecta. Pero en la expromisión, el tercero y el deudor originario son responsables solidariamente. Creo que la mancomunión de obligaciones solidarias ustedes estudiaron y en la clase la dio la doctora Cira Monserrat. Pero me gustaría aclararles bien que cuando hablamos de obligaciones solidarias, en este caso de carácter pasivo, o sea que aquel que puede estar constreñido a cumplir, tiene una cualidad y una característica muy distinta, que es que la de simplemente mancomunada, que en este caso a cualquiera de los deudores se le puede exigir el cumplimiento de la totalidad de la prestación prometida. Bueno, voy a irme otro ratito acá arriba. Hubo una compañera que recién me preguntó, me pidió un ejemplo. Jazmín Barrios. Profe, ¿podrías dar un ejemplo que sea en la realidad de delegación y expromisión? Gracias de ella.
Bueno, Jazmín, te voy a explicar. La cesión de deudas, supongamos que, Jazmín, vos misma, Jazmín, te comprometiste a hacer una prestación de dar en la cual te obligaste a entregar la suma de 50 millones de guaraníes a Gerardo Rodríguez, que figura aquí también. Pero resulta que a vos te debe plata Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas. Entonces te vas y le decís a Rodrigo Rojas, ¿sabes qué, Rodrigo? Vos me debes a mí 50 millones, ¿verdad? Sí, 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 yo te debo cash. Y la deuda vence el 30 de septiembre. Sí, perfecto, sí, sí, sí. ¿Vos vas a cumplir con esa deuda? Sí, yo voy a cumplir con esa deuda. Vos sabés, Rodrigo, que yo le debo a Gerardo Rodríguez también 50 millones. En serio, sí. Y vence también el 30 de septiembre. Ah, mira qué coincidencia, sí. Vámonos junto a Gerardo. Vamos junto a Gerardo y le vamos a decir de que a partir de ahora vos asumís el compromiso que yo tuve con él y vos le vas a pagar los 50 millones. Y se realiza un acto jurídico. Se realiza un contrato que se llama contrato de cesión de deuda, está regulado a partir del 538, y en ese caso Rodrigo, ¿verdad?, asume el compromiso de pagarle a Gerardo los 50 millones que vos le debías. Ahí ocurre una delegación. Ahí ocurre una delegación. En este caso va a ser una delegación imperfecta si Gerardo no te libera. Si Gerardo te libera, será una delegación perfecta. Bueno, esa es la delegación. Pero vamos a dar otro ejemplo, Jazmín. Vos le debes a Gerardo 50 millones de guaraníes y, bueno, toco madera, ojalá no te pase, te quedaste sin trabajo. Y vos sos una excelente estudiante de Derecho, eras una persona que estaba cumpliendo con sus obligaciones de una forma ejemplar y la pandemia te afectó y te quedaste sin trabajo. Y tu papá o tu mamá, o ambos, los dos, son personas muy preocupadas por tu bienestar, también psicológico, económico. Y en un asado vos contaste de que vos le debías plata a Gerardo, pero contaste nomás y que no sabías cómo pagar. Y tu mamá y tu papá, después que vos te fuiste o que te fuiste a dormir, o si no vivía en su casa, te fuiste a tu casa, le dice, se comenta entre ellos, che, ¿viste lo de Jazmín? Qué pena lo que le pasó, le debe a Gerardo, nuestro conocido, 50 millones de guaraníes. ¿Sabes que tengo una idea? ¿Por qué no le visitamos a Gerardo? Sin necesidad de hablar a Jazmín, porque si le hablamos a Jazmín se puede enojar y no le va a gustar lo que fuere. Entonces tu mamá y tu papá o tu mamá van a la casa de Gerardo y le dicen, Gerardo, nosotros nos queremos hacer cargo de la deuda que tiene Jazmín contigo y nosotros te vamos a pagar el 30 de septiembre. Y Gerardo le dice que sí. En ese caso se realiza el acto jurídico de la cesión de deuda, tu papá asume el cumplimiento de la prestación y se da a través de la expromisión. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en la expromisión tu papá no te consultó a vos si vos querías ceder o transmitir la deuda que tenías. Acá directamente tu papá, por una cuestión de humanidad, de cariño, de respeto, se fue junto al acreedor y le solicitó que él sea el nuevo deudor. ¿Cuál es la diferencia? Y voy a aclararle aquí, por eso dije desde el principio que hay una diferencia cuando nace la obligación y cuando termina. Que la transmisión se ocurre entre cuando nace y cuando termina. No es que se va y le paga, porque si le paga es pago con subrogación. Es un modo de extinción de las obligaciones. Aquí lo que ocurre es que se comprometen a realizar la prestación. En el acto jurídico, el deudor, el nuevo deudor, sea por expromisión o sea por delegación, se compromete al cumplimiento de la prestación. Se compromete al cumplimiento de la prestación. Tanto como en la sesión de deudas por delegación, en la expromisión el acreedor puede liberar al deudor. Bueno, si lo libera solo quedará el nuevo deudor, pero si no lo libera, el nuevo deudor y el antiguo deudor serán solidariamente responsables. Este es un tema de examen que yo les podría preguntar fácilmente y me interesa muchísimo cuál es la diferencia con respecto al momento del cumplimiento de la prestación. ¿A quién le voy a exigir si la cesión de deuda se hizo por delegación? ¿A quién le voy a exigir si la cesión de deuda se hizo por expromisión? Y en este caso, si es por expromisión, son solidariamente responsables. Y si en caso de delegación imperfecta, primero tiene que exigírsele
el cumplimiento al, al nuevo deudor y posteriormente al antiguo deudor. Bueno, Jazmín, no sé si te contesté o si el ejemplo para los demás, no solamente fue para Jazmín, fue claro o no. Si necesitan que lo aclare, me avisan, por favor. Me avisan aquí, yo le estoy leyendo en el chat, mientras que voy desarrollando la clase. Bien, la cesión de deuda está regulada a partir del artículo 538 y menciona así, le voy a leer, porque siempre trato de desarrollar la parte técnica, la parte doctrinaria, la parte académica. Doy un ejemplo y posteriormente nos vamos al código porque esa es la forma correcta de estudiar nuestra materia. Y qué suerte que se entendió, Jas. Qué suerte que se entendió. Eh, en ese sentido, el artículo 538 regula la cesión de deuda en la primera parte, que es la delegación. Y atiende como dice, porque dijimos que la delegación, el deudor es quien busca al nuevo deudor. El deudor es el que busca al nuevo deudor. Dice, si el deudor asigna al acreedor un nuevo deudor, el cual se obliga para con el deudor originario no queda liberado de su obligación, salvo que el acreedor declare expresamente que lo libera. Salvo que el acreedor declare expresamente que lo libera. Sin embargo, el acreedor que ha aceptado la obligación del tercero no puede dirigirse contra el delegante si antes no ha requerido el cumplimiento del delegado. Como habíamos mencionado, que era una diferencia entre la delegación y la expromisión. Bueno, y después ya empieza a utilizar las palabras delegante, delegado. El delegante es el primer deudor o el deudor originario, ¿verdad? El delegado es el nuevo deudor y el delegatario es el acreedor, ¿verdad? Bueno, habla de los efectos. En el 542 habla de la expromisión, ¿verdad? Y dice, el tercero que es sin delegación del deudor, eso significa expromisión, asume la deuda de este, queda solidariamente obligado con el deudor originario si el acreedor no declara expresamente que lo libera a este último. O sea, todo lo que nosotros estuvimos estudiando se desarrolla en esta parte del código, que les pido que por favor lean, ¿verdad? Como vez pasada estaba mencionando con una colega, tratamos nosotros de hacerlo de la mejor forma posible en el desarrollo de las clases. Ahora vamos a aclarar. En las clases nosotros nos hacemos un código civil comentado, no estamos obligados, no nos va a luego dar el tiempo jamás físicamente para poder leer y explicar todos los artículos del código. Para eso ustedes también tienen que reforzar sus estudios, hasta si se quiere una forma autodidacta en sus casas, y mucho más todavía a la hora de rendir. Eso sí, si tienen alguna duda, no duden en escribirnos en el Classroom, o para cuando toquen las clases de repaso que tocarán muy pronto, estar también pendiente de eso y preguntarnos lo que ustedes creen conveniente. Me toca una última parte que es muy interesante, que se llama asunción de cumplimiento, asunción de deuda o promesa de liberación. Y este es más o menos lo que ocurrió, o lo que ocurría en el código, o sea, en las regulaciones alemanas anteriormente, cuando a través de un convenio paralelo, a la obligación originaria, dos personas, el deudor y un tercero, se ponen de acuerdo para que el tercero asuma la obligación frente al acreedor. Pero en este caso, ese convenio paralelo, ese acto jurídico, se da sin intervención del acreedor, ¿verdad? Que puede o no rechazar, vamos a aclarar, que puede o no rechazar. Eso es categórico. Entonces, en la asunción de deuda o promesa de liberación, el deudor y un tercero se ponen de acuerdo, ¿verdad? Paralelamente a la obligación originaria, y en ese acuerdo el nuevo deudor se compromete a cumplir con la prestación a favor del acreedor, y el acreedor, ¿verdad? Y el acreedor puede o no tener participación. Van a encontrar una hermosa literatura sobre esta situación en el libro del doctor Martínez Simón. A mí me gustó mucho, sinceramente. Me pareció muy claro, muy, ¿cómo se dice?, muy conciso. Se entiende perfectamente lo que el doctor estaba queriendo explicar. Bueno, este tema de hablar da sed, les cuento, da muchísima sed. En vivo ya tomamos nosotros una botella de agua, y acá en la forma virtual también
seguimos teniéndose. Porque nos paramos a hablar, son 50 minutos, a veces hasta una hora y media solemos hablar. Con esto nosotros estamos terminando la parte de transmisión de las obligaciones, que son básicamente dos formas de transmitir: la cesión de crédito y la cesión de deuda. En la cesión de crédito es cuando ocurre la mutación del sujeto activo, ¿verdad? Y en la cesión de deuda ocurre la mutación del sujeto pasivo. En ese sentido, en la cesión de deuda nos encontramos frente a la delegación, que puede ser perfecta o imperfecta, o la expromisión. Posteriormente ya estaríamos entrando en esta semana con los modos de extinción de las obligaciones. Y los modos de extinción de las obligaciones son súper importantes. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la forma en que las obligaciones van a morir, van a terminar, porque ustedes cuando empezaron a estudiar obligaciones se dejó bien en claro de que, a diferencia de las relaciones con los derechos de familia o las relaciones con el derecho real, las obligaciones, los vínculos jurídicos obligacionales tienen una limitación y duración en el tiempo, y en ese término del cumplimiento de la obligación, a la hora del cumplimiento de la obligación, nosotros estudiamos los modos de extinción de las obligaciones, o sea, el cumplimiento de la prestación por parte del deudor a un tercero y las diferentes formas que eventualmente podría darse ese cumplimiento, ¿verdad? Cuando en lo normal, lo común y lo corriente es que se dé en la forma que se pactó, estamos frente a un pago común y corriente, ¿verdad? Eso vamos a estudiar esta semana. Ya se vienen los segundos parciales y tercer parcial, y también vamos a estar avisando hoy a los delegados cuándo van a ser los recuperatorios. En minutos más me comunico con los delegados y estaría pasándole las fechas de los exámenes de recuperatorio, segundo parcial y tercer parcial. Si no tienen alguna duda, entendiendo que podría eventualmente existir un pequeño delay o retraso, me voy a retirar agradeciéndole a este hermoso público haberme prestado atención. Espero que les haya servido y les haya gustado la clase. Y como siempre digo, anoten sus dudas y vamos a ir desarrollando las clases de refuerzo que tendremos próximamente. ¿Para qué? Para que podamos terminar este curso de la forma más aireosa posible. Así que si tienen dudas les leo, y si no, vamos a despedirnos por hoy. Acá Joana Montero ya me dice muchas gracias, profesor. Quiere decir que no tiene una duda ella. Alguien que tenga, Diony Morel también nos agradece. Diana Bogado, José Osorio también me dice, como siempre, genial, te quiero creer, José. Vamos a tratar de creerte. Aruna también dice muchas gracias. Belén, gracias a ustedes. A ustedes, en serio, muchas gracias por la paciencia que nos tienen, porque nos dedican mucho tiempo en este semestre, muchísimas horas. Ricardo, muy didáctica la clase, te agradezco, Ricardo, tus palabras. Bueno, Héctor, Patricia ya se despide, así que, chicos, les agradezco a todos, un fuerte abrazo y que estén bien.